Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 26. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, y que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Siempre, hermanos, recordando pues que no debemos de olvidar, hermanos, el mensaje, no debemos de olvidar que somos evangélicos, que los evangélicos tenemos pues que obedecer los mandamientos. Tenemos pues que, ¿sabe? La palabra dice: sean sabios. Tenemos que ser sabios. Y la palabra de Dios dice que el sabio sabe todas las cosas, ¿verdad? Y que todo, ¿verdad? Lo puede examinar y no hay cosa, ¿verdad?, que él no pueda examinar. Bueno, esto es, hermanos, porque la palabra dice: sean sabios, no sean insensatos. Entonces, los evangélicos, ¿verdad?, los escogidos, ¿verdad?, o los obedientes también, ¿verdad?, que es lo mismo. Tenemos que ser sabios, porque si no es sabio, no es ni escogido, no es ni obediente, no tiene pues nada de Dios. Sería insensato. Porque el insensato, hermanos, es el que no obedece los mandamientos y peca. Entonces él es insensato por eso, y los sabios, ¿verdad?, son los que obedecen, ¿verdad? Porque hacen las cosas pues con sabiduría, ¿verdad? Porque Dios les da sabiduría. Y a los que pecan, Dios no les da sabiduría. Hacen las cosas así como las vírgenes insensatas. Que las vírgenes insensatas andaban a lo loco, ¿verdad? Pero las vírgenes sabias, ellas hacían las cosas bien y les salió bien todo, ¿verdad? Se fueron con el Señor. Y las insensatas se quedaron porque andaban pues, eran insensatas, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos que saber, hermano, que tenemos que ser sabios. Y para ser sabios necesitamos obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, entonces tenemos todo, ¿verdad? Todas las promesas de Dios y la salvación, ¿verdad? Entonces hay que saber eso. Tenemos que ser obedientes y no vamos a ser pecadores, ¿verdad?, o rebeldes. Porque el rebelde es igual a las vírgenes insensatas, ¿verdad? Y los que obedecemos somos igual a las vírgenes sabias, las vírgenes que se fueron con el Señor. Así, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 26. Y ahí, hermanos, nos habla de esta mujer samaritana que el Señor le pidió agua. Y ella pues le respondió de una manera pues que ya se esperaba, ¿verdad? Porque así era. Los samaritanos no tenían relaciones buenas de amistad o de buen trato, ¿verdad?, con los judíos. La razón era porque los samaritanos eran pecadores, ¿verdad? Ellos no obedecían el mandamiento. Y los judíos, ¿verdad?, eran pueblos pues de Dios, ¿verdad?, y tenían que cuidarse, ¿verdad? Pero también, hermanos,
había otra diferencia, ¿verdad? De que el asunto era así, mire, que había el mandamiento, pues, que Dios había dado a los de Israel que se circuncidaran. Si algún extranjero se circuncidaba, ellos tenían trato con ellos. Pero si o sea, los extranjeros, ¿verdad?, que se querían hacer amigos de los israelitas, no se circuncidaban, entonces no eran amigos por nada. Pues así era el problema, ¿verdad? Que los samaritanos, pues, ellos no se circuncidaban, ¿verdad? Y aunque fueran obedientes al mandamiento, pero no se circuncidaban, y esa era la regla, ¿verdad?, que tenían los de Israel, porque así era el mandamiento que tenían de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mujer, ¿verdad?, le dijo al Señor pues sí, que por qué le pedía agua, ¿verdad? Si tenían ese problema, ¿verdad?, que no tenían, pues, ese trato de amistad o de buenas relaciones, ¿verdad? Bueno, y entonces le dice el Señor, ¿verdad? Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pidieras a él, ¿verdad? Y yo te daría, le dice, agua viva, ¿verdad? Y el agua que yo dé, nunca jamás tendrá sed la persona, ¿verdad? Sino que saltará, dice, ¿verdad?, agua, ¿verdad?, de él, ¿verdad?, para vida eterna. Bueno, la mujer no entendió tanto de que le dijo de que para la vida eterna. Lo que le quiso decir el Señor es que la agua que Dios da, hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y con eso se salva, ¿verdad? La mujer no entendió así, sino que ella entendió así, por decir, carnalmente, y dijo, bueno, Señor, dame de esa agua, para que yo no venga aquí a traerla y así no tenga que hacer, ¿verdad? Ella entendió, pues, así materialmente, ¿verdad? Bueno, pero lo que vamos a meditar, hermanos, es en que la mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, le hizo la pregunta, ¿verdad? Pues sí, que entonces, ¿cómo era? O en el monte o en Jerusalén, ¿verdad? Pues el Señor le siguió hablando y le dice, mujer, le dice, viene la hora, le dice, en que los que le adoran a Dios, le adoren en espíritu y en verdad. Y ustedes no saben lo que adoran. Y Dios, ¿verdad?, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces le sigue diciendo, ¿verdad? Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mire, hermano, lo que vamos a meditar ahora es esa parte, ¿verdad?, de los adoradores en espíritu y en verdad, y esa parte que el Señor le dijo a la samaritana, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Así le dijo. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Mire, hermano, esas partes es bueno entenderlas, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza. Eso es lo que nos va a hacer, hermanos, tener sabiduría para alcanzar, hermanos, o sea, para hacer bien las cosas, ¿verdad? Para hacer bien las cosas de Dios y alcanzar la salvación. Entonces, mire, la primera pregunta que la mujer le hizo al Señor es que le dijo, mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén.
Entonces, ¿cómo que vamos? Algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿A dónde vamos a adorar? Bueno, derivado de eso es que el Señor le dijo lo demás, ¿verdad? Que ya venía la hora entonces que eso iba a ser cambiado. Porque le dijo, la hora viene y ahora es, ¿verdad? O sea, es que es así, mi hermano. Va. Primeramente, cuando vino Abraham a esa zona, él hacía sus altares y le ofrecía sacrificios a Dios y adoraba ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si no había, pues, regla, pues. Y era lo indicado, pues, lo que hacía Abraham, era lo que tenía que hacer. No había, pues sí, solo él era el que obedecía a Dios. Entonces, a Dios le agradó, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que Abraham le buscara, ¿verdad? Entonces allí adoraba a la gente, en ese lugar donde Abraham había hecho esos altares. Entonces, luego Dios ordenó que se hiciera la ley cuando el pueblo había crecido. Dios ordenó que se hiciera la ley. Y la ley dijo que adoraran a Dios en el lugar donde Dios escogiera para poner su nombre, o sea, en la ciudad donde Dios escogiera para poner su nombre. ¿Qué quiere decir? Que allí en esa ciudad iba a ser el templo, pues. Entonces, en la primera parte, ¿verdad? A los inicios, Dios ordenó que se hiciera en un lugar que se llama Silo, que era de la tribu de Benjamín. Allí estuvo. Y ellos luego pues se desviaron. Se desviaron y Dios mandó que fuera destruido ese lugar. No aparece en la escritura cuál fue el daño que recibieron, cómo fue, pero aparece cuando dice que Dios lo ordenó, pues sí, lo mandó a destruir. Entendemos que es igual así como cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, destruyó a Israel, ¿verdad? O sea, a Judá y el templo. O sea, a Jerusalén, ¿verdad? Y el templo. Que fue igual porque se desviaron también el pueblo de Israel. Entonces, estuvo en Silo, la primera casa donde se adoraba, y luego pues estuvo en Jerusalén, y ahí se adoraba, cumpliendo la ley. Eso es lo que la mujer le preguntaba. Bueno, mira, como aquí adoramos en este monte, los que no vamos allá, ¿verdad?, a adorar a Jerusalén. Pero todos los obedientes iban a ir a Jerusalén. Entonces la mujer decía esa pregunta, esa controversia, que había un poco que adoraban allí todavía, que no estaban muy de acuerdo, ¿verdad? O no eran pues pueblo fiel, ¿verdad? Y por eso no iban. Se aferraban a quedarse allí. Bueno, entonces, derivado de eso, el Señor le dijo, mujer, le dijo, la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y le dijo que no se adorará, dice, ni en este monte ni en Jerusalén, le dijo. Así le dijo. Porque lo vamos a ver, ¿verdad? Para más, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Es el versículo 20, hermano. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es lo que
está diciendo el Señor es que esas dos reglas van a quedar sin efecto, o sea, sin valor, ¿verdad? Van a quedar, por decir así, sustituidas, ¿verdad? Por la otra regla que viene, ¿verdad? Y entonces dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Bueno, vamos, hermanos, a meditar primero en esta parte donde le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Y nosotros sí sabemos lo que adoramos. Después vamos a seguir con lo de los adoradores en espíritu y en verdad. Resulta, hermanos, que la palabra dice que Dios no oye la voz de los pecadores. Usted sabe eso, ¿verdad? Porque lo hemos oído lo hemos oído, ¿verdad? Bien claro, ¿verdad? De que la palabra dice que Dios no oye la voz de los pecadores. Pero para que tengamos, hermanos, alguna base, ¿verdad? O fundamento, lo vamos a ver, hermanos, aunque dice varias partes, ¿verdad? Pero vamos a ver una parte. Dice en Isaías, ¿verdad? Que Dios no oye la voz de los pecadores. Y dice que no recibe la ofrenda, ni los diezmos, ni los sacrificios de los pecadores, ¿verdad? Pero vamos a ver en este mismo libro de Juan, capítulo 9, versículo 30, dice, respondió el hombre y les dijo, esto es, hermanos, una persona que Dios sanó, un paralítico que Dios sanó, no, un ciego que Dios sanó, y le dice, estaban cuestionándolo los judíos, ¿verdad? O sea, los fariseos, porque lo cuestionaban, ¿verdad? Porque ellos eran enemigos del Señor y no estaban de acuerdo con la sanación que le había hecho, ¿verdad? En el día sábado. Y entonces le dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, porque ellos le dijeron, ¿verdad? Nosotros no sabemos que Dios ha hablado. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de ese no sabemos de dónde sea. Entonces él les dice, ¿verdad? Pues esto es lo maravilloso que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces esto, hermanos, es para que sepamos, ¿verdad? De que Dios no oye la voz de los pecadores, ¿verdad? Y por eso el Señor le dijo a esa mujer, ustedes no saben lo que adoran. Ahora, hay otra parte, ¿verdad? Que hay otra parte que explica ese caso, ¿verdad? Como ya le dije, ¿verdad? Que Isaías dice que Dios no oye la voz de los pecadores, ni la oración, ni sus ruegos, ni recibe sus ofrendas, ni sus acciones de gracias, nada, ¿verdad? Pero tenemos, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, tiene una explicación de esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver, hermano, para que sepamos, pues, porque el Señor le dijo a esta mujer, ustedes no saben lo que adoran, ¿verdad? Porque es que quiere decir así, hermano, que el que es pecador y adora, y Dios no oye la voz de ellos, pero hay, hermanos, una regla, ¿verdad?
aquí la va a dar Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, ¿verdad? Y en el versículo 20, dice así, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. ¿Se da cuenta? Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Quiere decir, ¿verdad?, que no acompañemos esos podría decirse, esas celebraciones, ¿verdad?, que hacen los que dicen que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Porque esos son los gentiles, son los que pecan. El pueblo que es de Dios es pueblo santo, son justos, ¿verdad? Es pueblo escogido. Y el que peca, ese es el gentil. Entonces dice Pablo, yo le digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se los sacrifican y no a Dios. Así dice, ¿verdad? Es por eso, por lo que dice Isaías, ¿verdad?, de que Dios no recibe la adoración de los pecadores ni tampoco las ofrendas, ¿verdad? Ahora bien, hay más explicación. Aquí mismo en primera de esto es, hermanos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, también lo vamos a ver, hermanos, porque vamos a explicar este caso cuando el Señor le dijo a la mujer, ustedes no saben lo que adoran, ¿verdad? Entonces, en esta parte de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, allí lo explica. ¿Qué es lo que adoran ellos, pues? ¿Verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, ya lo tenemos acá, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y fíjense, hermano, que lo vamos a leer, ¿verdad? Para que lo vamos a leer, ¿verdad? Para que le veamos, pues para que le entendamos, ¿verdad? Dice, pero con respecto, estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se conturben ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está, esta es la respuesta. Mire, dice de que este hombre, este espíritu malo de parte de Satanás, dice que nadie los engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, dice, ¿verdad?, que se sienta, oiga bien,
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que vamos a entender. ¿Qué quiere decir? Que más adelante dice, le voy a seguir leyendo para que hagamos la conclusión, ¿verdad? Y luego dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste y ya se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea que volvemos otra vez al mismo caso. Aquí dice que es el hombre de pecado y aquí dice que es el inicuo, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el... Y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, volvemos otra vez, ¿verdad? El mismo caso. Inicuo cuyo entendimiento es por obra de Satanás, oiga bien, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, que tiene poder, dice, para engañar a todos los que pecan. Ese espíritu malo de parte de Satanás tiene poder para engañar a todos los que pecan, que dicen que son evangélicos y pecan. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo entendimiento es por obra y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, y destruirá a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo entendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Que este espíritu malo se sienta como Dios y engaña al pueblo que creen que están adorando a Dios, pero adoran al demonio. Por eso Pablo les dice, yo les digo que lo que los gentiles sacrifican a Dios, a los demonios se los sacrifican y no a Dios, dice. Porque Isaías dice que Dios no recibe el diezmo o las ofrendas o las acciones de gracias o las oraciones o todo lo que el pecador le ofrece a Dios. El Señor no lo recibe. Entonces se lo recibe este espíritu malo, dice la palabra, de parte de Satanás, que se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice allí, ¿verdad? Y el pueblo allí lo adora. Y él no sabe lo que adora, dice el Señor. Oiga, como digo el Señor, ustedes no saben lo que adoran, porque adoran a los demonios y no se dan cuenta. Entonces, hermano, ese sería, ¿verdad?, ese punto, ¿verdad? Vamos entonces a continuar, ¿verdad?, con la otra parte, cuando dice, hermanos, dice la palabra, hermanos, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esto, hermanos, es que le digo a la mujer, ¿verdad?, que el problema era ese, que a dónde le adoramos, que en Israel, que en Jerusalén o que en el monte. El Señor le dijo, y ahora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir, hermano, que en cualquier parte del mundo le van a adorar, pero que dice la palabra que como Dios es espíritu,
y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y Dios de esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, de esos busca que le adoren, porque Dios no recibe la adoración de los pecadores. Vaya, ahora bien, ¿cómo es en espíritu y en verdad? Eso es lo que vamos a entender. Mire, hermano, la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo, y lo vamos a ver, hermano, para que así pues tengamos base, ¿verdad? Y no digamos que estamos hablando y que la gente diga. A veces dicen, es mentira, dicen, ¿verdad? Pero anote, hermano, la cita, ¿verdad? Y entonces entonces se convence, ¿verdad? Mire, en los Hechos capítulo 5, hermanos, versículo 32, y dice así, mire, hermano, o sea, le vamos a leer desde el 30 para que veamos el problema, ¿verdad? Dice entonces en el 30, el Dios porque los del concilio querían matar allí, ¿verdad?, a los apóstoles. Y estaban en la defensa y les tocó, ¿verdad?, ellos hablar, ¿verdad? Y dijeron, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso vamos a entender, eso vamos a saber, ¿verdad? Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, pero no a los pecadores. O sea que los pecadores, los que pecan, no tienen el Espíritu Santo. Y eso lo dice Judas, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a explicar solo esto, ¿verdad? Porque es bastante suficiente. Aunque en el libro de Judas dice claramente que todos esos que dicen que son evangélicos y andan pecando, no tienen el Espíritu, dice que son sensuales, o sea, que tienen una sensación, sienten ellos, ¿verdad? Y ellos se imaginan que tienen el Espíritu, pero no tienen el Espíritu, dice Judas, ¿verdad? Entonces, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y el espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Y Pablo nos confirma en otra parte que dice que nosotros, dice que tenemos el Espíritu Santo para siempre. O sea que no es que vamos a ser espirituales un rato y luego vamos a ser carnales. Porque el espiritual todo el tiempo, o el Hijo de Dios, ¿verdad?, que tiene el Espíritu de Dios y es espiritual, él todo el tiempo anda pensando en el mandamiento y todo el tiempo él anda conectado, ¿verdad?, en la obediencia. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía, Él nos guía, o sea que nos aparta del mal. Entonces quiere decir que somos espirituales. Y cuando adoramos en espíritu porque tenemos el Espíritu de Dios. Y adoramos en verdad porque andamos en la verdad. Acuérdense cuando dice Juan, ¿verdad? Ahí en la segunda de Juan, que le dice, mucho me alegré, le dice, ¿verdad? O en la segunda, o en la tercera, es que dice, ¿verdad? Dice, mucho me alegré cuando vi a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ajá, en la verdad es en el mandamiento, en la obediencia a Dios. Entonces nosotros adoramos a Dios en espíritu porque tenemos el Espíritu de Dios, y adoramos en verdad porque andamos en el mandamiento de Dios. Entonces adoramos en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que tengan el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que dicen que son evangélicos y son pecadores, ellos no tienen el Espíritu, dice la palabra. Entonces, hermano, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorarlo porque somos obedientes, porque somos santos, porque somos justos, porque somos obedientes pues a Dios, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. Ese pueblo santo es el que Dios permite que le adore, ¿verdad? Pero los pecadores, Dios no recibe la adoración de los pecadores, ni nada de los pecadores. Bendito sea tu nombre, Señor.